Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Lo tenemos? Dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado Señor, te pedimos en esta noche que bendigas nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Que nos permitas, oh Señor, recibir tu pan, Señor, en esta noche. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre del cielo, y recibimos esta semilla. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los que estamos hoy aquí en esta noche estamos porque creemos en Dios. Amén. Tenemos un nivel de fe que nos hace acercarnos a Él. Porque hemos experimentado la misericordia, la bondad de Dios, porque nuestro corazón, nuestra alma está inclinada hacia Él. Porque de una u otra forma sabemos que con el Señor, en la presencia de Dios, siempre hay expectativa. ¿Por qué hay expectativa en la presencia de Dios? Porque Dios es un Dios de todo poder. De Él proviene toda suerte de bendición. En Él están el poder para dar y el poder para quitar. Nuestra alma sabe que necesitamos de Él. Amén. Sabemos que en la presencia de Dios hay libertad, que en la presencia de Dios encontramos perdón. Conocemos que en la presencia de Dios hay restauración, que hay sanidad, que podemos recibir amor, que hay gracia inmerecida que nos da acceso a su presencia, que nos da acceso a volver delante de Él. Amén. Pero entonces hoy estamos viendo un versículo que habla acerca de la condenación. ¿Por qué estamos tratando este versículo? Es que hoy vamos a indagar un poco, a estudiar un poco acerca de la muerte de Jesús. Y yo quiero que ustedes me ayuden a mí a nutrir esta palabra, porque yo sé que ustedes también tienen al Espíritu Santo y de su interior sale también lo que ha sido implantado. Y no sé ustedes qué saben o qué piensan, pero sobre todo qué saben de la muerte de Jesús. ¿Qué saben ustedes? Más fuerte. ¿Qué sabes de la muerte de Jesús? Fue maltratado hasta morir. ¿Qué más saben de la muerte de Jesús? Fue humillado. Bueno, vamos a desglosar un poquito el tema de la muerte de Jesús y luego lo vamos a unir al versículo que hoy el Señor nos está enseñando acerca de la condenación. ¿Sí? Vamos a aprender o vamos a estudiar un poquito cómo fue la muerte de Jesús. ¿Por qué murió de esa manera? ¿Por qué lo permitió el Padre? ¿Y para qué murió Jesús? Amén. Porque nosotros creemos en Jesús, amén, como el Hijo de Dios. De pronto nosotros con o sin ignorancia, con algo o sin conocimiento, de oídas o porque lo hemos estudiado, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y entonces hoy sabemos también que Jesús murió. ¿Y por qué murió? ¿Por nuestros pecados? Bueno, ahora vamos a comenzar. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Con sufrimiento. ¿Dónde murió Jesús? En una cruz. Bueno, partamos de ahí. Jesús vivió en el tiempo en donde el Imperio Romano estaba gobernando en todas las provincias.
en todo el mundo. Era el imperio que gobernaba y dominaba sobre toda región conocida. Y había tomado el dominio y había sometido a Israel. Una de los castigos o uno de los sometimientos que había implantado el imperio romano para castigar en la muerte era la cruz. Pero la cruz era utilizada para los bandidos más bandidos. Ustedes saben que en todo gobierno hay una, ¿cuál es la palabra? Un sistema penitenciario, un sistema ¿cuál es la palabra? Para penalizar a una persona cuando ha cometido un hecho. Y se supone que las leyes están ordenadas para castigar conforme al grado o conforme a la gravedad del asunto. Bueno, la cruz era el grado más alto que tenían los romanos en ese entonces. Era como es, ustedes saben, una pena de muerte. Pero era un estilo, un tipo de muerte que le causaba agonía a la persona que en ella quedaba, que le causaba sufrimiento, que no era suficiente con matarla, sino que tenían que torturarla, tenía que padecer hasta el punto de agonizar y morir. Ese fue el grado hasta donde llegó Jesucristo. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Vamos a buscar. Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? Ahí está hablando de Cristo, de Jesús. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombraban de él a muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás fue oído. La muerte de Cristo es la muerte más cruel que ha podido existir. A tal punto dice que no solamente él llegó hasta la cruz, sino que antes él fue torturado. La Biblia nos cuenta que él recibió azotes, que él tuvo que llevar la cruz por todo un trayecto, y la cruz era muy, muy pesada. Mientras recibía también, mientras lo escupían y lo insultaban y lo bofeteaban, dice la Biblia. Y según este versículo dice que lo golpearon tanto que lo desfiguraron. Yo he visto, cuando he tenido oportunidad de ver el boxeo, cómo queda un boxeador después de uno de esos rounds, cómo queda después de una pelea cuando han sido tremendas, y quedan desfigurados, ¿cierto? Quedan hinchados. Bueno, la Biblia dice ahí en ese versículo que Cristo quedó de tal forma desfigurado que la gente se asombraba, que la gente, dice ahí, lo miraban y abrían la boca asombrados de lo que estaba pasando. Nunca antes se había visto causarle sufrimiento a una persona como sucedió en ese momento. Cristo tuvo que recibir azotes, y los azotes eran dados con, ¿cuál es el instrumento? Con el látigo. Y los látigos usados por los romanos eran usados por varias cuerdas, 3 creo que eran, y en cada punta tenían no sé cuál es la palabra, como unos garfios o algo así, que lo que servían era que cuando se lanzara el latigazo, el látigo no se resbalara, sino que se prensara en la carne, y al prensarse en la carne, ahí jalar, desgarrara la carne. Yo quiero que usted vaya imaginándose cómo fue quedando Cristo, porque todo eso fue antes de morir.
sea, él primero tuvo que sufrir la humillación de ser acusado. Él tuvo que sufrir los insultos. Él tuvo que sufrir las acusaciones. Tuvo que sufrir que le tiren cosas, que lo escupan, que le peguen, luego que lo latiguen de esa manera. Imagínense cómo fue de agonizante ser rasgado en su piel, ser golpeado hasta el punto de quedar desfigurado. Era como una masa de carne viva. Dice ahí que no había ninguna hermosura él, que se asombraron al verlo, cómo fue desfigurado, que se asombraban de verlo los reyes y que nunca se les había contado lo que había pasado con Jesús. Vamos a buscar otro. Isaías. Segunda de Corintios 5:21. Además de que Jesús tuvo que soportar toda una tortura, toda una humillación, tuvo que cargar con el peso del pecado. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha hecho algo malo y usted se ha dado cuenta de eso. Y usted siente como cuando dicen que la conciencia le remuerde. Usted sabe que hizo mal. Y mientras usted no ponga a cuentas esa situación, allá adentro es como cargar un peso. Es como estar agonizando, como estar siendo latigado allá en el alma. Porque sabe que hizo mal, porque sabe que causó daño, porque sabe que algo sucedió por su culpa y que usted no lo ha remediado. Bueno, Segunda de Corintios 5:21 dice que Cristo, él nunca conoció pecado. Cristo no sabía que era pecar. No sabía lo que era sentir el pecado en su carne. Pero cuando él comenzó el tiempo ya de recibir de cargar con nuestros pecados, entonces comenzó a experimentar la carga del pecado, la carga de la maldad. Y eso trae sobre la vida de una persona. ¿Qué pasa cuando una persona sabe que hizo mal? ¿Qué viene al interior de ella? Miedo. ¿Qué más viene? Angustia, remordimiento. Pero lo cierto es que es una carga. Segunda de Corintios 5:21 dice que él no conoció pecado, pero por nosotros él lo conoció, se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dice, Jesús cargó el peso de los pecados de toda la humanidad sobre él. Si un error, que uno tenga conciencia de un error, pesa, ahora Cristo había cargado todos los pecados de todos los hombres, dice. El libro de Mateo dice que él fue brutalmente sufrido físicamente y que no había ninguna comparación con lo que había sucedido con él. En el capítulo 53 de Isaías, donde estábamos, en el capítulo 53, el verso 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Además, es conocido como un varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Entonces, ahí cuenta todo lo que Cristo tuvo que vivir física, emocional y espiritualmente. Todo lo que tuvo él que cargar en el momento en el que estaba padeciendo por culpa de nuestros pecados. Otro poderoso pasaje que habla acerca de los padecimientos que tuvo que sufrir Cristo, o cómo fue la muerte de Cristo, es el Salmo 22.
Salmo 22. Versículo 14. Dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y mis ropas echaron suerte. Otra situación, hablando físicamente acerca de la muerte de Jesús, es que cuando ya estuvo colgado en la cruz, por causa del peso del cuerpo, comenzaron a descoyuntarse. Comenzó su cuerpo, sus huesos a descoyuntarse. Eso quiere decir como cuando se zafa esto, se zafa esta parte de aquí, se zafan las coyunturas, las caderas. La Biblia dice que Cristo derramó toda su sangre, toda la sangre del cuerpo le salió a Jesús. Por eso, cuando fueron a comprobar si ya estaba muerto, le metieron una lanza y la Biblia cuenta que le salió agua del corazón. El corazón es el que bombea la sangre. Y fue tan lastimado que todo su cuerpo derramó, por todo su cuerpo derramó sangre. Así es como vamos avanzando acerca de cómo fue la muerte de Jesús. Ahora, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Recuerden ustedes. ¿Por qué Cristo? Ustedes saben que Cristo murió por nuestros pecados, amén. Pero ¿por qué de esa manera? Así como lo acabamos de describir, muy por encima. Piensen y cuéntenme. ¿Por qué Cristo murió de esa manera? ¿Por qué no lo apedrearon? ¿No lo lapidaron? ¿Por qué tuvo que ser tan cruel? ¿Qué piensan ustedes? Piensen. Lo que sucede es que eso tuvo que suceder así porque había sido establecida una ley de parte de Dios, y era que para que pueda haber limpieza de los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Pero no solamente, o sea, estamos centrándonos en por qué de esa manera tan dura, tan cruel. Porque cuando Cristo cargó con los pecados, inmediatamente Él cargó con los pecados y Él salió de la gloria de Dios. Él salió de la presencia de Dios. Y el diablo tuvo toda la potestad sobre Él. Porque lo que le da autoridad al diablo para obrar en la vida de una persona es el pecado. Entonces, cuando Cristo cargó, dice, todos los pecados de la humanidad. Ustedes sí recuerdan que Cristo llegó a un momento de angustia cuando estaba agonizando, que le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? Porque es que el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Cuando Cristo cargó todos nuestros pecados, entonces el Padre le volteó el rostro y lo abandonó por un momento. Y en ese instante, en ese momento, cuando Él comenzó a cargar todos los pecados desde cuando comenzó su pasión, que llaman, ¿sí? Comenzó a subirse sobre Él toda la cantidad de pecados de todos los hombres. Y en la medida en la que Él comenzó a cargar todos los pecados, comenzó el diablo a hacer.
¿Por qué la manera por qué Jesús murió de esa manera? Porque fue el momento en donde el diablo quiso desquitarse con toda de Dios. Quiso hacerlo padecer hasta lo último. Quiso hasta lo último derribarlo a Jesucristo. Y utilizó la maldad de los hombres. La Biblia dice que por causa de que el amor se enfriará, la maldad de los hombres crecerá. Bueno, cuando Cristo estuvo ahí, entonces el diablo tuvo todos los permisos sobre él y comenzó a herirlo con toda la crueldad, utilizando la maldad de los hombres. Es por eso, más que por limpiar nuestros pecados o perdonar nuestros pecados, hablo de la manera que murió, tiene que ver como con todo el odio y el enojo que siente el diablo por Cristo, por el Padre. Se desquitó con toda ahí en ese momento. Ahora, ¿por qué lo permitió el Padre? ¿Por qué permitió el Señor, Dios, nuestro Dios, que su Hijo padeciera todo eso? Primero, porque había establecido una ley. Vamos a buscar Hebreos 9:22. Desde la antigüedad, cuando estuvo Moisés, cuando Dios le dio los mandamientos para que se ejerza el sacerdocio, Dios le dijo a Moisés que para que el pueblo pueda ir al tabernáculo a buscar el perdón de Dios de todos sus pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Esa era una ley puesta por el Señor. Hebreos, ¿sí lo tienen? ¿Quién lo lee? A ver, fuerte y claro. Exacto. Si no había derramamiento de sangre, no había remisión. Esa fue una ley establecida por el Señor en su pueblo. Y miren, el Señor, nuestro Dios, cuando envió a su Hijo, la Biblia dice que lo hizo porque nos amó a nosotros. Y Él lo hizo con la conciencia de que lo iba a meter bajo su propia ley. Y la ley de Dios está dada para matar el pecado. Cristo, al cargar todos los pecados, tenía que derramar toda su sangre para que haya remisión, como dice ahí, para que haya perdón. Ahora, también, ¿por qué razón? ¿Por qué el Padre lo permitió? Porque en Romanos 6:23 dice él que la paga del pecado es muerte. Porque todos nosotros teníamos una deuda. La Biblia dice que nosotros, por causa de nuestros pecados, teníamos un acta que nos era contraria. Era como decir una demanda del diablo donde estaba pidiendo nuestra alma a Dios. Y entonces el Señor había establecido que la paga del pecado sea la muerte. Ahora yo quiero que entienda usted una cosa. Cristo es el Hijo de Dios. Dios ama a su Hijo. Sin embargo, lo sometió a su propia ley. ¿Por qué entonces Dios permitió que su Hijo sufriera de esa manera? Porque Él es justo y Él no se echa atrás de lo que ha dicho. Porque Dios es justo y Él hace cumplir su ley sobre todos. Cuando Cristo se hizo hombre, tenía que cumplir la ley de Dios. Por eso Él nos enseña en su palabra que cuando vino a estar entre nosotros, Él vino ¿a qué? A cumplir, dice, la ley de Dios. Entonces Dios sometió a Cristo bajo la ley. Y la ley establecía que la paga del pecado sea la muerte. Entonces Dios, aunque no lo quería el Padre, hizo justicia al hacer que su Hijo muera en la cruz. También, ¿por qué lo permitió? Porque Él es santo. Y para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, para que nosotros pudiéramos ser contados como hijos de Dios, necesitábamos nosotros tener santidad. Y la Biblia dice que no había ni uno que pudiera limpiarnos.
Entonces Él tuvo que mandar a uno que era justo para que pague por los injustos, a uno que era santo para que pague por los pecadores. Porque no había ninguna obra que nosotros podamos hacer con la cual nosotros podamos pagar por todos nuestros pecados delante de Dios. Porque Él no admite mancha. Dios es santo, dice la Biblia, y el que quiera ver a Dios tiene que andar en santidad. Ahora, ¿para qué fue que murió Jesús? Ustedes me dicen, me han dicho a mí, para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Bueno, yo les nutro esa palabra. Cristo murió en la cruz para que tú te reconcilies con el Padre. Porque hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué más dice? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todo aquel que peque está separado de Dios. Dios es santo, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Y todo aquel que quiera estar con Dios tiene que estar limpio, tiene que estar santificado, tiene que estar purificado. Y como solos no podemos purificarnos, como solos no podemos santificarnos, como solos no podemos entrar a la presencia de Dios, entonces Dios puso un mediador, que es el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cristo es quien nos reconcilió con Dios, ¿sí? La Biblia dice que usted, por causa del pecado, es enemigo de Dios, enemiga de Dios. Cada vez que tú haces una maldad, eso es como constituirse enemigo de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y recibimos, sobre todo, aceptamos el sacrificio que Cristo hizo, por eso es que nosotros nos cubrimos con su sangre, porque su sangre purifica, su sangre limpia, entonces el Padre nos recibe delante de Él. Para salvarnos de la muerte eterna. El libro de Juan, si no estoy mal, a ver, no lo tengo aquí, pero hay una parte donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. Y continúa diciendo, a ver si me ayudan a encontrarlo, que los que han creído en Jesús ya están libres, están salvos, pero los que no han creído están condenados, dice. ¿Dónde está? En Juan está. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, otra razón por la cual Él nos vino a nosotros, murió en la cruz, o el Señor permitió que su Hijo muriera en la cruz, es para que de nosotros fuera quitada esa condenación. ¿Cuál condenación? La condenación que da el pecado, que es la muerte eterna, ¿cierto? Si nosotros buscamos a Dios es porque en nuestro interior, en nuestra alma, sabemos que un día tendremos que enfrentar la muerte. Y yo creo que si usted cree en Dios, quiere irse donde Él está, que es en el reino de los cielos. Amén. Que quiere participar de la gloria de Dios. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque es que hay otro lugar también a donde ir. Y si usted no hace el esfuerzo por irse por allá, pues agarrará para el otro lado. Porque así como hay un reino de Dios,
como está el reino de la luz, también está el reino de las tinieblas, y hay uno que gobierna en el reino de la expectante también de que sigan llegando las almas que no creen en el Hijo de Dios. Esto es para que ustedes, por ejemplo, los chiquiticos, para que los muchachos, para que ustedes soporten su fe. Yo creo en Jesús porque Él murió en la cruz para librar mi alma de la muerte eterna. ¿Cuál muerte eterna? ¿Cuál infierno si eso no existe? Si no existiera el infierno, no existiría Dios. O sea, Dios sacó del cielo al diablo. Dios lo echó al diablo y lo sacó acá, y acá es donde estableció su reino. Decir que se cree en Dios y que no se cree en el diablo es contradictorio, porque Dios habla de su enemigo y el enemigo menciona a Dios. ¿Sí? Y entonces Cristo murió para hacerte de buenas a ti con el Padre, porque el papá estaba bravo contigo, porque tú habías pecado, te habías portado mal. Y como Él es santo, Él quiere que tú también participes con Él de esa santidad. Y necesitabas estar limpia, y no había nada que te limpiara. Entonces Él, como te amó, dijo: voy a mandar a mi hijo para que muera por ella, por ellos, y para que ellos pudieran venir delante de mí. Sin embargo, nosotros, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Porque a pesar de todo esto que hoy estamos haciendo, nosotros olvidamos todo lo que padeció Jesús, todo lo que tuvo que hacer Jesús para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos ser herederos, para que podamos ser hijos. Y tratamos de igualar a Jesús a nosotros. Nosotros menospreciamos porque olvidamos, porque no recordamos lo que hizo Jesús. O porque lo vemos en películas, o porque por ahí nos lo han contado, pero no nos hemos metido a detenernos. ¿Cuánto le dolió? ¿Cuánto sufrió? Es que Él agonizó. ¿Sí? Otra, para acercarnos a Él. Por eso la Biblia dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Te he acercado a mí. Hay una canción que nosotros cantamos que se llama Te amamos, y que canta esa palabra, donde Dios nos dice a nosotros que Él nos ha acercado. Otra, para que podamos cumplir el sacerdocio. Porque Dios nos llamó a nosotros, nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos apartó para Él y nos apartó para cumplir un sacerdocio. Y si tú no puedes entrar a la presencia de Dios, mucho menos vas a poder servirlo. Y el propósito de Dios es formar siervos. ¿O cómo se imagina usted que es el reino de los cielos? ¿Cómo cree usted que es el reino de los cielos? ¿Usted se lo imagina de pronto como unas vacaciones recreativas llenas de gozo y de paz aquí en la tierra? La Biblia narra que todo en el cielo está inclinado al servicio del Dios, del Rey, de nuestro Señor. Nosotros queremos ir al cielo, y allá el Señor se fue para prepararnos una morada, dice. Y esa morada que el Señor nos está esperando allá, o nos está preparando, es para que nosotros vayamos y ejerzamos, continuemos con el sacerdocio que Dios nos ha puesto a hacer aquí en la tierra. Para cumplir, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Para cumplir su promesa de predestinación sobre nosotros. ¿Cuál es la promesa de predestinación? La Biblia dice que antes de que Él fundara el mundo, ya te conocía a ti. Dios no te conoció a ti el día que tú naciste. Dios te conocía desde antes de que el mundo fuera fundado, dice la Biblia. Y ya te había apartado, ya te había sellado. Él te puso en el vientre de tu madre. Y dice la Biblia que tu embrión vieron sus ojos. O sea, tú vienes de la presencia del Señor. Tú eres del Señor. Amén.
Y por eso es necesario entonces que nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero entendiendo por qué. Es que Él murió por mí, Él murió por ti. Él sufrió todo y pagó el precio para que tú puedas recibir todas las bondades que están en el Padre, para que tú puedas heredar todas las bendiciones del Padre. Entonces tú debes saber por qué amar, por qué recibir, por qué creer en Jesús. Amén. Porque lo que hizo Jesús en la cruz nos permite a nosotros adorarlo, entrar en la hermosura de su santidad, dice, y adorarlo. Jesús murió en la cruz también, ¿para qué? Para que pudiese haber delante de Dios el Padre un abogado. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro abogado delante del Padre. ¿Y para qué sirve un abogado? ¿Para qué creen que Jesús es nuestro abogado delante de Dios? Para defendernos. ¿De qué? De las acusaciones que nos hacen. ¿Que nos hace quién? El diablo, nuestro propio pecado. Por eso es que la Biblia dice que el Señor es fiel y justo. Si tú has pecado, pídele perdón a Él. Y Él es fiel, es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Porque si tú, siendo cristiano, permaneces en pecado, no puedes estar en la presencia de Dios. Todo cristiano, si tú crees en Dios, si tú crees en Cristo Jesús, tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo no podemos entrar a la presencia de Dios, porque estamos manchados, sucios. Pero por la sangre de Cristo, Él aboga por nosotros. Él le dice al Padre: recuerda lo que yo hice, recuerda mi sangre, recuerda que yo pagué por Él. Él está invocando mi sangre, ¿sí? Porque el Padre está sujeto, Él mismo es fiel a su palabra. Cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros decimos amén cuando decimos que Dios es fiel a su palabra. Pero Él es fiel a su palabra para bendecirnos y es fiel también para maldecir. Es fiel para castigar. Es fiel para aplicar la ley. Y la ley mata simplemente, condena. Se necesitaba un abogado, no para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Y entonces la ley dice que por tu pecado tú sales de la presencia de Dios. Y el Señor dice: te vas de mí, no te quiero cerca de mí, tú no tienes nada conmigo, porque yo soy santo y tú estás en pecado. Entonces ahí se mete Jesús y ahí aboga por nosotros. Y Él le dice: es verdad, Él es pecador, pero Él cree en mí y Él está buscando mi sangre, y mi sangre paga el pecado de Él, mi sangre lo limpia a Él. Y entonces Dios dice: es justo, es verdad, es cierto, es pecador, pero la sangre de mi hijo lo limpia. Entonces es justo. ¿Sí me hago entender? Para podernos comprender, Jesús murió en la cruz. Él no solamente es un abogado, sino que dice, ¿cómo es exactamente? Dice que tenemos uno. ¿Cómo es? O sea, que Él se acuerda de nuestras debilidades. Tenemos uno que se puede compadecer. Esa es la palabra. Hay un sacerdote, hay un abogado, hay una persona que es Cristo Jesús, que se puede compadecer de nosotros. Solamente Él se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque al ser hombre, Él vivió lo mismo que nosotros vivimos. Para Jesús fue una humillación hacerse hombre.
de pasar de un nivel de Dios a pasar a un nivel terrenal es muchísima humillación. Y Él lo hizo para que Él pueda sentir lo que tú sientes, para que Él pueda vivir lo que tú vives, para que Él se pueda compadecer de ti. Como cuando uno dice, para que me puedas entender tienes que estar en mis zapatos. Jesús se hizo hombre y murió en la cruz para ponerse en tus zapatos, para saber lo que es llevar la carga del pecado, para saber lo que es ser débil, para saber lo que es estar condenado, para saber lo que es perder la esperanza, para saber lo que es estar en angustia, para saber lo que es ser pobre, para saber lo que es aguantar hambre, para saber toda nuestra naturaleza, para poderse compadecer de nosotros. Jesús no escatimó ser igual a Dios, sino que se vistió de hombre para morir por todos nosotros. Nosotros éramos pecadores y no merecíamos nada, pero el Señor tomó nuestro lugar. Cuando la Biblia dice que Él tomó nuestro lugar, era ese lugar del paredón. Ese era el lugar de los acusados y de los condenados. Es como si el Señor nos hubiera dicho al diablo, quítate, al mismo Padre, quítate, quítalos de ahí, yo me pongo por ellos. ¿Sí? Nosotros, por nuestros pecados, merecíamos la muerte eterna. Esa era nuestra condena realmente. Él fue justo y murió por nosotros siendo injusto. Él es santo y murió por nosotros siendo pecadores. Él siendo sano, murió por nosotros los enfermos. Por eso es que la Biblia dice que Cristo, por sus llagas, nosotros somos sanados. O sea que Cristo, además de todo, tenía llagas en el cuerpo. Y por esas llagas nosotros podemos reclamar sanidad. Ahora, todo esto de que Él tomó nuestro lugar, habla de lo que nosotros teníamos antes o de lo que nosotros somos sin Jesús. Nosotros tenemos un lugar de condenación. Somos injustos, somos pecadores y estamos condenados a andar malditos en la tierra. Cuando Cristo muere en la cruz y carga nuestros pecados, levanta toda esa condena de nuestras almas y nos da a nosotros la oportunidad de comenzar de nuevo, de tener esperanza. Por eso es que la Biblia dice que todo aquel que en Él confíe no será avergonzado. ¿Sí? Y entonces, según esto, hoy el Señor quiere hablar a tu corazón y decirte a ti que recuerdes todo lo que Él padeció por ti, todo lo que Él cargó por ti. Y el Señor quiere decirte a ti que tú no tienes por qué vivir la carga que estás viviendo. Si tú de pronto te sientes frustrado o frustrada por algo que estés viviendo, si estás impotente frente a alguna situación, si te sientes cansado o estás herido, si sientes el peso de tu pecado, si de pronto tú te has permitido alejarte de Dios o has olvidado la gracia que se te otorgó a ti, tú puedes reconocer tu error delante de Jesús. Tú puedes recordar la muerte de Jesús y la sangre que Él derramó por ti. Porque es mejor, dice la Biblia, que nosotros caigamos en manos del Señor, porque su misericordia es grande. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una esperanza viva. Recuerden que Jesús pagó un precio altísimo por nuestras almas. Y si Dios dio a su Hijo y lo hizo padecer de semejante manera, permitió que sufriera semejantes dolores, ¿cómo no nos va a dar a nosotros todas las demás cosas? Para Dios, lo más valioso para el Padre es su Hijo. Lo más precioso es su Hijo, como para ti, mamá, tus hijos. Es lo más precioso que tú tienes. Y entonces,
no sé, tu hijo al lado de cualquier petición, la vida de tu hijo a cambio de tu trabajo, la vida de tu hijo a cambio de tu estudio, la vida de tu hijo a cambio del deseo del corazón de cualquiera. Si un hombre como Cristo murió siendo santo, siendo bueno por todos nosotros, y el Padre lo entregó, Él mismo se entregó, ¿qué son nuestras peticiones delante de Dios? Si lo que Él más amó ya nos lo dio, ¿qué es la petición que tú tienes en tu corazón comparada con lo que Dios ya te dio? Y no lo digo esto para que no le pidas, sino para que creas que te lo va a dar. ¿Sí me hago entender? No sé qué tengas tú en tu corazón, no sé qué hayas traído hoy tú en tu corazón. Si tienes alguna petición, si quieres descansar de algo, si tú le has estado pidiendo algo al Señor, lo que el Señor quiere que tú entiendas es que Él ya te dio lo que más ama. Eso que tú le estás pidiendo al Señor, para el Señor no tiene comparación. Eso es muy fácil para Él dártelo. Y con la Biblia dice que Dios, al darte a su Hijo, con Él te dio todo. Entonces de pronto las bendiciones, las peticiones de nuestro corazón que de pronto no han llegado a nuestra vida, ha sido porque las queremos pedir así fuera de Cristo. Jesús está aquí y acá está el Padre, y nosotros queremos pedirle a Dios sin reconocer que es a través de Cristo que vienen esas bendiciones. Porque las bendiciones Dios el Padre las otorga y las da a través de su Hijo. Así como nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Nadie recibe la bendición de la vida eterna si no recibe a Jesús como su Salvador. ¿Es que no le parece justo? Entonces, volvemos entonces al versículo inicial. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Nosotros sin Cristo estábamos condenados a vivir mal, a vivir afligidos, a vivir cargados, a vivir afanados, a vivir endeudados, a vivir enfermos, a vivir pobres, a vivir en contienda, a vivir en celos, en iras, en disensiones, a vivir bajo maldición. Pero si tú has creído en el Hijo de Dios, comienza a reconocer el sacrificio que Él hizo. Y al tú creer en Cristo Jesús, la Biblia dice que te constituyes hijo de Dios. Y juntamente con Jesús, heredero de las bendiciones de Dios, el Padre. Pero entonces no desvíes tu atención o no quieras sacar los deseos de tu corazón, tus peticiones de Cristo. Tus peticiones deben ir a través de Cristo hacia el Padre. ¿Sí me hago entender? Nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo. Y a través de Cristo, Él es el conducto regular, Él es la vía. A través de Él es que va a venir todo lo que tú necesitas, todo lo que tú deseas, lo que tú le estás pidiendo a Dios. Por eso yo recuerdo que, no sé, creo que no fue en este cumpleaños, sino en otro. Creo que yo les decía que les daba un consejo. Y es que mencionen el nombre de Jesús. ¿Sí te acuerdas? Mencionen el nombre de Jesús. Porque la gente es me parece muy desconsiderada. Ir hablando de Dios, Dios, Dios. Y así, desdeñadamente, Dios, Dios, Dios. Y por eso creen en Dios, pero no buscan a Jesús. No mencionan a Jesús. Y Dios, Dios, Dios. Y Dios dice, primero mi Hijo. Primero el que yo entregué para salvarte a ti. Primero el que yo di a muerte para que tú puedas venir a pedirme algo. Primero está Él. Antes que tu petición está mi Hijo.
Reconoce a mi Hijo, que siendo santo murió por ti. Es justo que tú reconozcas primero a Jesús y en Jesús pongas tus peticiones delante de Él. Por eso la palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Como para Él, porque de Él viene nuestra recompensa y nuestra herencia. Y que toda la petición que nosotros hagamos, la hagamos en el nombre de Jesús, dice la Biblia. ¿Sí lo han leído o no? No se olviden, porque por ahí se quiere camuflar la vergüenza del Evangelio. La Biblia dice: no se avergüencen del Evangelio, ¿cierto? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar, dice exactamente. No se avergüencen del Evangelio. ¿Y el Evangelio a quién proclama? A Jesús. Es la palabra de Dios que desde el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla de la promesa de Jesús, y en el Nuevo Testamento la hace realidad, la hace tangible. Entonces, entienda cómo nosotros debemos conducirnos delante de Dios el Padre, cómo debemos guiar nuestra vida, siempre en el nombre de Jesús. Mencione a Jesús en su vida. Él es su Salvador, Él es el que murió. Amén. Y porque Dios el Padre no va a permitir que quiten de en medio a su Hijo. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nadie recibe la vida eterna si no es a través de Jesús. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Nadie puede servir a Dios si no está cubierto con la sangre de Jesús. Amén. Es la sangre de Jesús la que te salva a ti del infierno. Es la sangre de Jesús la que te limpia de pecado. Es la sangre de Jesús la que te habilita a ti para que tú puedas pedir y el Padre diga: bueno, mi hijo, le voy a dar. Porque por la sangre de Cristo, por creer en la persona de Jesús, es que Dios el Padre te considera a ti hijo. Si tú no reconoces a Jesús en tu vida, si tú no das testimonio de Jesucristo en tu vida, el Padre se acuerda de que a los que creen en su Hijo les dio la potestad. La potestad es como decir el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que afuera la gente simplemente habla de Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Afuera en el mundo nunca dicen nuestro Señor Jesucristo, Cristo, Jesús, nunca lo mencionan. O por ahí así a las 500, siempre es Dios, porque no tienen conocimiento de Dios el Padre y de que Dios el Padre no hace nada, no nos permite nada a nosotros, ni siquiera alzar nuestros ojos a Él si no es a través de su Hijo. Amén. Entonces, yo sé que el Señor no se equivoca. Y yo sé que cada uno de ustedes hoy ha venido aquí porque están cubiertos con la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo, que es el que nos dirige a toda verdad, quiere dirigirte en esta noche a ti para que tú eleves un clamor a Dios el Padre, recordándole a Dios el Padre que tú estás metido en su Hijo. Tú quieres tocarle una fibra a Dios, menciónale a su Hijo. El talón de Aquiles de Dios el Padre es su Hijo. Lo que más ama, lo que más valora, lo único establecido por Él es su Hijo. Entonces tú puedes tocar a su Hijo para desfigurarlo, como hicieron, o tú puedes tocar a su Hijo para honrar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Solamente nosotros tendremos una relación con Dios cuando nosotros conozcamos de Jesús. Entonces, esa petición que tú tienes en tu corazón o esa situación que tú estás viviendo, ven
en este momento y preséntasela delante del Señor. Y aún pídele a Cristo, porque Él dice que Él lleva nuestras cargas. Si tú tienes planes que todavía no se llevan a cabo, o llevas tiempo intentando hacerlo, si no puedes hacerlo, tú tienes que comenzar ahora a declarar el nombre de Jesús sobre esos planes, la sangre de Cristo sobre esos planes, sobre esos proyectos que tú tienes, porque en Él se van a cumplir. Amén. Vamos a orar.